valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dona y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. ¿Y tú? Sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible.
Hola, mi nombre es Carla Macier y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Hola estudiantes, bienvenidos a una nueva clase donde compartiremos grandes aprendizajes. Esta ha sido una semana de grandes acontecimientos y celebraciones. En el día de ayer estuvimos celebrando el Día de la Tierra y hoy es el Día Internacional del Libro, una conmemoración celebrada cada 23 de abril a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Este viernes también haremos un recorrido por todo lo aprendido esta semana en las asignaturas de matemáticas, ciencias sociales, ciencias de la naturaleza, inglés, francés y, por supuesto, lengua española. Comenzaremos de inmediato con lengua española y esta semana aprendimos a elaborar un guión para crear un folleto turístico y también aprendimos sobre el uso de los modos verbales. Si están listos para comenzar, pues comencemos. Apreciados estudiantes, es muy gratificante para mí encontrarme con ustedes una vez más. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de lengua española. Soy su maestra Scarlett Rincón. El propósito de la clase de hoy es continuar con la elaboración de folletos para dar a conocer los atractivos turísticos de la comunidad a la que pertenecen, tomando en cuenta el guión. Además, el uso de los modos verbales, que les servirá para desarrollar la competencia comunicativa y la competencia de pensamiento lógico, creativo y crítico. Un guión es el escrito que apunta ciertas ideas que sirven como guía para un cierto fin. El guión, en este caso, se destaca por resultar conciso y por presentar la información de acuerdo con un determinado orden que facilita su comprensión. En este sentido, es importante destacar que dentro de los tipos de guiones nos compete el que tiene que ver con resaltar el producto. Para esto, quiero compartir contigo unas preguntas para que perfecciones tu trabajo en la creación de tu folleto turístico. Las preguntas son las siguientes. Número 1. ¿Qué título utilizarás para tu folleto? 2. ¿Cuáles imágenes de tu comunidad escogerías para tu folleto? Número 3. ¿A qué público pretendes atraer con tu folleto? Número 4. ¿Cuál es la intención de tu folleto? Número 5. ¿En qué medida empleas el uso de los conectores temporales? Y número 6. ¿Cuáles verbos en presente utilizarás? Las respuestas a las interrogantes anteriores pueden servir de guía para la elaboración de tu folleto. Entonces, en un guión, debes tener claro el nombre del título que lleva la portada. Por ejemplo, Bienvenidos a las Ciénagas. Luego de esto, colocas la imagen más atractiva de tu comunidad y le plasmas el título al inicio de la portada o en el centro. Tienes que saber a qué público va dirigido, sea para adolescentes, jóvenes o adultos. Y seguido de esto, preparas la introducción de tu folleto, donde escribirás la historia de tu comunidad empleando los conectores temporales, los verbos en presentes, los sustantivos propios, comunes y abstractos. Luego de la introducción, usa los subtítulos de los lugares que están en tu comunidad. Por ejemplo,
el río Osama. Colocas una imagen al lado del subtítulo y escribes un texto diciendo parte de su historia, la actividad que realizan y el horario de los visitantes, usando los determinantes y el adjetivo calificativo, como el empleo de los verbos en presente y los sustantivos. ¿Sabes qué son los tiempos y modos verbales? Para descubrirlo, presta mucha atención a lo siguiente. Los modos verbales se refieren a una categoría gramatical o accidente que se manifiesta en la forma del verbo y nos indica qué actitud o postura tiene el emisor o hablante respecto a la acción verbal. En ese sentido, el modo verbal está estrechamente relacionado con la intención del hablante. La forma en la que se expresa el verbo nos dice de qué forma se debe interpretar lo dicho por el hablante. Existen 3 modos verbales: el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Vamos a conocerlos. Los verbos conjugados en modo indicativo indican lo que expresa el emisor. Es algo real, algo dado por hecho, que sucede en un tiempo determinado. Por ejemplo, disfruta de las playas hermosas de República Dominicana. Los verbos conjugados en modo subjuntivo implican una realidad virtual que no ha ocurrido como un hecho o que no se puede verificar. Por ejemplo, suele expresar deseos, suposiciones, posibilidades o expectativas. Un ejemplo es el siguiente: ojalá pasaras la mejor estadía de tu vida junto a nosotros. Los verbos expresados en modo imperativo implican una orden o una petición respecto a la acción enunciada. Los verbos en modo imperativo cumplen una función apelativa, ya que el emisor espera que el receptor haga algo. Por ejemplo, cámbiese de destino a Punta Cana para que goce junto a nuestro equipo. Finalizamos la clase de hoy esperando que hayan aprendido a elaborar folletos turísticos que promocionen lugares atractivos de sus comunidades, utilizando cada una de las partes que lo componen: una portada con un título llamativo, los subtítulos con temas atractivos, los textos con el uso correcto del adjetivo calificativo, el tiempo y los modos verbales en su redacción sencilla, clara y de fácil comprensión, las imágenes llamativas relacionadas a los textos y las informaciones de los contactos que son de suma importancia para llegar al lugar que se promueve. Les deseo enormemente que Dios les continúe bendiciendo en su vida y la de sus seres queridos. Ahora nos acompañará la maestra Luz con su resumen de matemáticas, donde aprendimos a graficar los ángulos complementarios y los procesos que se deben llevar para poder graficar estos ángulos. Presten mucha atención. Te saluda tu profe Luz y estoy aquí para guiarte una vez más en tu aprendizaje de matemáticas para la vida. En el día de hoy vamos a trabajar buscando medidas de ángulos complementarios, utilizando esta vez el método gráfico. Anteriormente estuvimos buscando estos tipos de ángulos por los métodos de el despeje, sumas y restas y sistemas de ecuaciones. En este encuentro aprenderás a graficarlos. Sabiendo esto, podrás dibujar cualquier tipo de gráfico, diseñándolo con la medida exacta que debe llevar cada abertura entre las líneas. Para trazar las líneas que contengan ángulos complementarios, es necesario que tengas a mano los siguientes instrumentos: una regla, un compás, un transportador
Y si está a tu alcance, por supuesto, tu cuaderno de matemáticas y un lápiz. Para poder iniciar con el desarrollo del contenido y obtener éxito en el proceso, es necesario que hagamos una retrospectiva de lo que fue la clase anterior, en la que hablábamos de los ángulos complementarios. Escuchemos esto. Un ángulo es la apertura formada por dos semirrectas que se unen en un punto llamado vértice. El instrumento que se utiliza para medir los ángulos es el transportador. Un par de ángulos es complementario si la suma de la medida de sus grados es igual a 90 grados. Dos ángulos complementarios distintos son los que tienen medidas diferentes, pero la suma entre ambos mide 90 grados. Por ejemplo, dos ángulos agudos que miden 25 y 65 grados son ángulos complementarios distintos porque no tienen la misma medida y la suma de ambos mide 90 grados. Dos ángulos complementarios son iguales si miden 45 grados cada uno, ya que tendrán la misma medida y la suma entre ambos es igual a 90 grados. Dos ángulos complementarios iguales no consecutivos. Aquí tenemos dos ángulos de 45 grados, que aunque no estén juntos, o sea, que no sean consecutivos, siguen siendo dos ángulos complementarios siempre que la suma entre ellos sea igual a 90 grados. Dos ángulos complementarios diferentes no consecutivos son dos ángulos de medidas diferentes, que al sumarlos, el resultado es un ángulo de 90 grados. Veamos primero los pasos que debemos seguir para graficar ángulos complementarios. Toma nota. Paso 1. Primero, con nuestra regla, trazamos una línea recta. Trazamos una línea recta. Paso 2. A esta línea le trazamos una línea perpendicular. Tracemos una perpendicular a la línea recta. Paso 3. Luego, colocamos el transportador de manera tal que la parte inferior coincida con la primera línea que trazamos de forma horizontal y que la segunda línea pase por el 90 que tiene marcado dicho transportador. Te voy a repetir el paso 3. Luego colocamos el transportador de manera tal que la parte inferior coincida con la primera línea que habíamos trazado de forma horizontal y que la segunda línea pase por el 90, ese 90 que tiene marcado el transportador. Paso número 4. Marcamos con un puntito la medida del ángulo que nos dan en el ejercicio. Paso 4. Vamos a marcar con un puntito la medida que nos dan en el ejercicio. Paso 5. Tomamos la regla para trazar la línea desde el vértice hasta el punto que ya tenemos marcado. Tomamos la regla para trazar la línea desde el vértice hasta el punto que ya tenemos marcado. Vamos ahora al paso 6. Medimos el ángulo que quede en la abertura hasta llegar a ese 90 que tiene el transportador. Medimos el ángulo que quede en la abertura hasta llegar al 90 del transportador. Paso 7 y último paso. Nombramos los dos ángulos para tener la referencia de la medida de cada uno de forma numérica. Y ya luego dibujamos el semiarco con el compás o con la parte ovalada del transportador para representar la abertura de cada ángulo. Te voy a repetir el paso 7.
Nombramos los dos ángulos para tener la referencia de la medida de cada uno de ellos, de forma numérica. Y luego dibujamos el semiarco con el compás, si lo tenemos, sino con la parte ovalada del transportador para representar la abertura de cada ángulo. Hagamos ahora el primer ejercicio. Vamos a buscar el complemento de un ángulo de 75 grados. Si el ángulo mide 75 grados, ¿cuál sería su complemento? Para resolver este ejercicio, solo debes seguir los pasos que mencionamos anteriormente. Vamos a hacer este ejercicio con la forma gráfica. Entonces, vamos a encontrar la medida del ángulo que nos falta. Empecemos. Con nuestra regla, tracemos la línea recta. A esta línea le vamos a trazar una línea perpendicular. Luego colocamos el transportador de manera tal que la parte inferior coincida con la primera línea que trazamos de forma horizontal y que la segunda línea pase exactamente por el 90 que tiene marcado dicho transportador. Marcamos con un puntito la medida del ángulo que nos dan en el ejercicio. Recuerda que es un ángulo de 75 grados. Tomamos la regla para trazar la línea desde el vértice hasta el punto que tenemos ya marcado. Medimos el ángulo que quede en la abertura hasta llegar al 90 del transportador. Vemos que nuestro ángulo complemento mide 15 grados. Ya por último, nombramos los dos ángulos para tener la referencia de la medida de cada uno de ellos de forma numérica. Entonces, aquí podemos decir con toda propiedad que el ángulo que es complemento de uno de 75 grados es otro ángulo de 15 grados. Así podemos encontrar gráficamente el complemento de un ángulo. Trabajaremos para hoy en la búsqueda de ángulos suplementarios, esta vez utilizando el método gráfico. Ya sabemos cómo se buscan ángulos complementarios por este mismo método. Por eso, hoy quiero que aprendas a graficar los que son suplementarios. De estos sabemos que se pueden representar tanto de forma numérica como gráfica. La representación gráfica de un par de ángulos suplementarios se determina dibujando dichos ángulos sobre una línea recta en la cual, con la suma de los ángulos dibujados, se representará un ángulo suplementario, o sea, un ángulo que mide 180 grados. ¡Listo! Ya tenemos refrescados nuestros conocimientos. Ahora vamos a graficar ángulos suplementarios. Como en matemáticas, todo tiene un orden y la búsqueda de los ángulos suplementarios por la forma gráfica no es la excepción. Seguiremos el proceso que se lleva a cabo para graficar ángulos suplementarios. Este procedimiento contiene 6 pasos fundamentales. Vamos a detallarlos. Paso 1. Primero, con nuestra regla, trazamos una línea recta. Trazamos una línea recta con nuestra regla. Paso 2. Luego colocamos el transportador sobre dicha línea, de manera tal que la parte inferior coincida con ella. Te voy a repetir.
Colocamos el transportador sobre dicha línea de manera tal que la parte inferior coincida con ella. Paso 3. Marcamos con un puntito las medidas del o de los ángulos que nos dan en el ejercicio. Marcamos con un puntito las medidas del o de los ángulos que nos dan en el ejercicio. Paso 4. Tomamos la regla para trazar la línea desde el vértice hasta el punto que tenemos ya marcado. Te voy a repetir. Tomamos la regla para trazar la línea desde el vértice hasta el punto que tenemos ya marcado. Paso 5. Medimos cada ángulo que resulte en la abertura hasta llegar al 180 que tiene marcado el transportador. Medimos cada ángulo que resulte en la abertura hasta llegar al 180 que tiene marcado el transportador. El último paso es el 6 y dice: nombramos los dos ángulos para tener la referencia de la medida de cada uno de forma numérica y dibujamos el semiarco con el compás o con la parte ovalada del transportador para representar la abertura de cada ángulo. Te voy a repetir este último paso. Nombramos los dos ángulos para tener la referencia de la medida de cada uno de ellos, de forma numérica, y dibujamos el semiarco con el compás o con la parte ovalada del transportador para representar la abertura de cada ángulo. Espero que hayas tomado todas las notas. Vamos ahora a graficar. Escucha. Imagina a un empleado y su patrón que están conversando en una fábrica de piezas artesanales. El empleado tiene en sus manos un molde de forma redonda y le dice al dueño: patrón, fíjese, este molde hace que se desperdicie demasiado material. He estado pensando en eso, pero no sé qué hacer. ¿Tienes alguna idea? Bueno, pienso que podemos, en vez de sacar una sola pieza, sacar 4 con el molde. Me parece bien. ¿Sabes cómo hacerlo? Bueno, la verdad no, pero déjeme pensar. Lo primero es que las sacaremos todas el mismo tamaño. Ahora hay que ver cómo lo haremos. Recuerda que en matemáticas, siempre que inicies a resolver una situación, es bueno hacerlo aplicando lo que los investigadores llaman método deductivo, donde partimos del todo hasta llegar a lo específico. Entonces, lo primero que debes hacer es identificar los datos que hay en la redacción de esta situación y que puedan ser útiles para resolverla. Por ejemplo, aquí nos dicen que el molde tiene forma redonda. Ese es un buen dato, porque esa forma redonda representa una circunferencia y la circunferencia tiene 360 grados. Este dato que hemos encontrado nos da una idea de por dónde empezar. Recuerda que esta situación debemos resolverla sin desarrollar ningún cálculo, solo con el método gráfico. Vamos a dibujar nuestra circunferencia. Tracemos una línea recta que la divida en dos partes iguales. Te voy a repetir. Primero dibujamos nuestra circunferencia y luego le trazamos una línea recta que la divida en dos partes iguales. Sobre esta línea recta, coloquemos nuestro transportador con la parte superior hacia arriba y marquemos los lugares donde los espacios se dividen en dos partes iguales.
según lo que dice nuestro transportador, en el número 90 divide en 2 partes iguales de lo que ahora es una semicircunferencia, puesto que la línea que hemos trazado al dividir en 2 la circunferencia, ahora cada mitad de ella mide 180 grados. ¿Sabes por qué? Porque 360 entre 2 es igual a 180. Pero como no vamos a hacer un cálculo numérico, lo estamos haciendo de forma gráfica. Teniendo los datos en los espacios hacia arriba iguales, pongámosle nombre a cada uno. A y B. Luego coloquemos el transportador ahora con la parte superior hacia abajo para marcar los otros espacios en 2 partes iguales, donde marcamos en el 90. Unimos la primera línea, que es perpendicular, y con esta última hacemos como una continuidad. Entonces, hacemos igual. Ponemos nombre a cada espacio. Ahora le llamaremos C y D. C y D. Recuerda que estamos trabajando con la parte de abajo. Ahora podemos observar que las líneas que hemos dibujado han dividido la circunferencia en 4 partes idénticas. Si nos fijamos, en nuestro dibujo se han formado ángulos de 90 grados cada uno y los representamos con las letras A, B, C y D. Concluimos diciendo que si los ángulos A, B, C y D miden 90 grados cada uno, entonces son suplementarios de 2 en 2. Con esto hemos dividido en 4 partes iguales el molde y así queda resuelto el problema de los artesanos. Tu frase para el día de hoy dice así. Escucha. El éxito no necesariamente está en dejarse vencer siempre, sino en no darse por vencido nunca. Tu profe Luz te desea un feliz y bendecido resto del día. Hasta una próxima vez.